día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 20 de abril y le tenemos las noticias. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que este lunes 20 de abril implementará el aislamiento obligatorio ante la movilidad ciudadana que prevalece en buena parte del territorio estatal. México registró este domingo 686 defunciones y 8,261 enfermos por COVID-19. En Michoacán se confirmaron 7 personas más en las últimas 24 horas, con lo que suman 124, 17 fallecimientos y 32 recuperados. El gobernador Silvano Aureoles Conejo urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar recursos extraordinarios para atender la contingencia por COVID-19 y le pidió una audiencia para proporcionarle información real sobre la problemática de salud. La Asociación de Industriales del Estado evidenció en fotos que habitantes de la tenencia de Guacamayas en Lázaro Cárdenas participaron este fin de semana en un torneo de fútbol sin respetar las recomendaciones sanitarias. Pese a que el puerto michoacano ocupa el primer lugar estatal en número de enfermos de coronavirus, su presidenta municipal, Itze Camacho, descartó implementar el toque de queda. El gobierno de Jalisco se convirtió en el primer estado del país en decretar como obligatorias las medidas de aislamiento social para frenar el contagio del SARS-CoV-2 a partir de este lunes. El periodista Javier Alatorre llamó a su auditorio a no hacer caso a los datos sobre COVID-19 que cada noche difunde en rueda de prensa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por considerarlos irrelevantes. López Obrador consideró que el comunicador cometió un error, pero defendió su derecho a ejercer su libertad de expresión, aunque lo que diga pudiera ser perjudicial para los mexicanos. El subsecretario de Salud llamó a dejar a un lado cualquier controversia que pueda distraer la atención de lo realmente importante, que es tener una visión de Estado ante la epidemia. La Secretaría de Gobernación emitió un apercibimiento a TV Azteca, a la que llamó a manifestar de manera pública su respeto a las disposiciones sanitarias. En busca de reducir el riesgo de contagio de COVID-19, el Ayuntamiento de Morelia instaló filtros sanitarios en los 5 accesos a la capital michoacana. Y en los deportes, los dueños de los equipos de la Liga MX decidieron eliminar el ascenso y descenso del fútbol mexicano por los próximos 5 años. Además, la judoka mexicana Vanessa Zambotti dio positivo por coronavirus. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, iniciando esta semana, es lunes 20 de abril, le saluda con todo gusto su servidor Carlos Monge, le invito a que se quede con nosotros, tenemos bastante información de lo que sucede en torno a Michoacán. Hoy arrancamos con un tema que desde anoche ha generado una polémica pues bastante intensa en redes sociales por el anuncio que hizo justamente el gobernador de Michoacán. Iremos también a lo que sucede en el ámbito nacional, esta situación que también fue extraordinariamente polémica y se mantiene como tal en el ámbito nacional tras el pronunciamiento que hizo el periodista Alatorre en TV Azteca, la reacción del presidente, en fin, hay bastante que platicarle para que usted se quede con nosotros. La invitación también es a que si nos escucha y tiene la oportunidad de sintonizarnos, lo haga no solamente a través de la radio, donde ya nos escuchamos, en Vox 103.3 de FM, aquí estamos con todo gusto para servirle, y puede también seguirnos a través de Facebook,
esta plataforma donde usted podrá encontrarnos y ver también las imágenes de lo que aquí le presentamos. En Facebook nos ubica como postdata.news y puede seguirnos en Twitter, ahí la opción es postdata-news. Y finalmente le recuerdo nuestra línea de WhatsApp para que usted nos haga llegar mensajes, comentarios, críticas. Estamos a sus órdenes en el 4437-350667. Se lo repito, 4437-350667. Y vámonos a las noticias, como ya le anticipaba. Ayer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que este lunes 20 de abril implementará un aislamiento obligatorio. Esto ante la movilidad que observa de parte de los ciudadanos en buena parte del territorio estatal. Destacó que quienes incumplan serán multados, aislados, recluidos y tendrán que realizar trabajo comunitario como limpiar hospitales y centros de salud. Escuche usted. Altamente riesgoso. Les anuncio, les comparto que a partir de mañana a las 9 de la mañana voy a anunciar el aislamiento obligatorio. Nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle y quienes lo hagan van a ser multados y además aislados, recluidos y tendrán que hacer trabajos de carácter comunitario. Principalmente va a ser limpieza y aseo de hospitales y centros de salud. No me importa que sea el más rico del pueblo o quien sea, que ande en la calle sin tareas esenciales y no acate la medida, tendrá que cumplir con esas tareas de carácter comunitario. No hay manera, va uno, ahorita vengo de Ciudad Altamirano, el mercado sobre ruedas, todo el mundo como si nada. Al rato que se empiecen a morir, ¿a quién le van a echar la culpa? Al gobierno que no puso las reglas claras. Por eso en Michoacán vamos a aplicar las medidas y vamos a estar evaluando, valorando cómo avanza, cómo se desenvuelve el contagio, la epidemia y cuidar cada una de las recomendaciones por el bien de nuestra salud. Mi reto más importante como gobernador del estado es cuidar la vida de las familias, cuidar la vida de los nuestros, de nuestros seres queridos, y ahí no voy a escatimar nada. Prefiero que a veces exageremos a que relajemos la disciplina y se nos muera la gente. Yo no quiero eso. Así es que lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Bueno, ahí tiene usted lo que ha señalado el gobernador de Michoacán. A las 9 de la mañana dijo, hará este anuncio y se publicaría en todo caso en el periódico oficial del estado con todo el fundamento legal para poder aplicar estas medidas en Michoacán. Déjeme decirle que ayer, un poco más temprano, el gobernador de Jalisco también a través de un comunicado señaló, o mejor dicho, a través de un posicionamiento, consideró que como México ha entrado en la etapa más complicada de la pandemia por el COVID-19, el gobierno de Jalisco también decretaba como obligatorias las medidas de aislamiento social para frenar el contagio del COVID, por lo que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez también anunció que este lunes se sancionará a quien no acate las medidas que se han recomendado para evitar el contagio. En su mensaje señaló además que será obligatorio el uso del cubrebocas y dijo textual, en todo momento cuando se esté fuera de casa, por lo que el gobierno del estado y los ayuntamientos entregarán cubrebocas de manera masiva en diferentes puntos desde el lunes a las 7 de la mañana. Consideró que en este estado solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. La población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión respiratoria, no deben salir de casa, solo pueden funcionar las actividades definidas como esenciales. No podrá haber eventos, reuniones o congregaciones con más de 50 personas. Explicaba también el gobernador de Jalisco
que el nivel de eficacia de las medidas de aislamiento en la última semana fue del 40%, y de seguir así, la Universidad de Guadalajara calculó que en 3 semanas Jalisco tendría a mitad de mayo más de 60,000 contagios y alrededor de 4,000 muertes si no se ponen estas medidas con mayor énfasis y de manera obligatoria. En este mensaje, el gobernador de Jalisco ya dejaba ver que se había hablado con otros gobernadores, entre ellos el de Michoacán, para acordar medidas similares, debidamente coordinadas en el tráfico, por ejemplo, de personas de un estado a otro, para evitar que salgan o ingresen a cada una de las entidades personas que pudieran estar contagiadas. Vamos a ver, pues, qué sucede con Michoacán en este documento que deberá publicarse, además del mensaje que dará el gobernador del estado, Silvano Aureoles, lo que se publique en el periódico oficial de Michoacán. En el caso de Jalisco, déjeme comentarle que ahí sí ya se hizo la publicación en su periódico oficial y estas medidas ya entraron en vigor este lunes. En el caso de Michoacán, ayer todavía pudimos observar esta situación y no encontramos la publicación en el periódico oficial, así es que hay que estar alertas, hay que estar pendientes para ver qué sucede finalmente con este tema y lo que disponga el gobernador de Michoacán. Seguramente usted tuvo acceso a algún documento donde ya se mostraba digamos, lo que era presuntamente el decreto que publicaría el gobernador del estado. No se ha confirmado que este sea el definitivo de parte de las autoridades, pudo ser simplemente un borrador, así es que estemos expectantes, alertas, a ver cómo viene finalmente ese documento. Por lo pronto, déjeme recordarle que ya en algún momento platicamos en este espacio informativo con el constitucionalista Gumecindo García Morelos. Ayer también en redes sociales fijó postura el expresidente de los Derechos Humanos de Michoacán, Víctor Manuel Cerrato, y los traigo a colación porque ambos refieren el artículo 29 de la Constitución, donde señala que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera en el lugar determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Es lo que dice el artículo 19 y es lo que estos conocedores de los derechos humanos advierten, que no tendrían por qué darse estas medidas que se implementan, por ejemplo, en Jalisco y que pretendería implementar el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aquí en el estado. Señalan también, ellos algún momento comentaron también, en el caso estrictamente de Gumecindo, que había que leer también y tener presente el artículo 73 constitucional. Y aquí señala, por ejemplo, que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Más o menos son los fundamentos legales que algunos estudiosos del derecho advierten que en dado caso de que se implementen estas medidas en Michoacán y también en Jalisco, como ya le comentaba, podrían ser digamos, medidas que violenten los derechos humanos. Y entonces ahí pues se abre un debate complicado en el sentido de que las autoridades están implementando estas medidas en aras de salvaguardar la vida de los ciudadanos, y ese también es un argumento que seguramente defenderán las autoridades que lo están implementando, y se la van a jugar porque también no será sencillo que los ciudadanos en este momento y bajo las circunstancias que se atraviesan, no solamente en materia de salud, sino también en las económicas, pues haya manera de estar presentando amparos y quejas por todos lados ante esta posible violación de los derechos humanos. En fin, esto es lo que hay de momento. Habrá que esperar en definitiva qué sucede
con lo que publique el gobernador de Michoacán hoy en el periódico oficial del estado, y que dejará tal vez un poco más de claridad en este sentido sobre lo que pueda suceder en razón del mensaje que dé en un rato más el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Estaremos pendientes y le vamos a mantener a usted informado, como ya le decía, a través de las plataformas donde operamos en Postdata, ya sea en el Facebook, ya sea también en Twitter o bien en nuestro portal www.postdata.com, para que usted nos siga y le iremos informando de cómo evoluciona esta situación. Déjeme comentarle ahora cómo está la situación de enfermos y fallecidos a nivel nacional y a nivel Michoacán, luego de la actualización técnica que se hizo por los casos que registra el COVID-19 y que fue realizada este domingo, ayer por la noche, por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Se informó que el número de personas contagiadas en el país llegó a 8,261. Esto es 764 casos más en comparación a lo que se había registrado el sábado. Mientras tanto, la cifra de fallecidos llegó a 686 y se registraron 10,139 casos sospechosos. Entre los estados con mayor presencia de casos confirmados se encuentran Ciudad de México con 2,591, Estado de México con 877, Baja California con 680, Sinaloa con 459 y Puebla con 352. Por lo que el funcionario federal de salud llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia en la prevención de los contagios. En Michoacán se registraron, según el comunicado técnico diario del COVID-19, un total de 124 casos confirmados de coronavirus, 219 personas sospechosas o posibles portadoras, 17 defunciones, pero también se reporta que hay 32 pacientes que libraron esta batalla contra este virus y se encuentran ya sanos. Los 5 municipios con mayor dispersión de contagios son, en primer lugar, Lázaro Cárdenas con 39 casos, seguido de Morelia con 29, Uruapan con 9, La Piedad también con 9 y Sinsunzan con 6 casos. Ayer también el gobernador Silvano Aureoles Conejo se dirigió de nueva cuenta a través de redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien de nuevo urgió para que mande recursos extraordinarios para enfrentar la contingencia y le solicitó además una audiencia al asegurar que no ha recibido la información correcta de sus voceros en el ámbito de la salud, lo que pone en riesgo, dijo, la vida de miles de personas. El mandatario michoacano aseguró que su intención es ayudar a que el país salga bien librado de la crisis de salud por la que se atraviesa, y aclaró que para ello se requieren recursos extraordinarios. Eso es lo que le informaron, que ya nos mandaron dinero hasta junio, que entonces no debemos de preocuparnos. No, señor, porque ese recurso es solamente la nómina, es el mantenimiento de los centros de salud, es el pago de el funcionamiento básico, la luz, el agua, los materiales, el oxígeno, las cosas elementales que desde que funcionaba el Seguro Popular llegaban a los estados, y es lo que nos ha mandado el INSABI. Que no le digan que ya nos mandaron dinero hasta junio, ya tenemos dinero para que no nos preocupemos. Eso es falso, presidente, y no le están diciendo la información como se la deben de decir, sin prejuicios, sin fobias. Recíbame. En esta contingencia necesitamos platicar de los temas de la salud. Escúchenos, no le están dando la información correcta sus voceros de salud, y eso es altamente peligroso porque estamos poniendo en riesgo miles, para no exagerar, de vidas. Veremos si hay respuesta de la Federación para tener un diálogo en directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Ahí está de nueva cuenta esta petición. Y respecto a lo que decía el propio gobernador del estado cuando anticipa que se va a aplicar este aislamiento obligatorio, argumentaba que hay ciudadanos que pues no han entendido, no han
querido hacer caso de las medidas que se están solicitando prácticamente, como usted lo sabe, que son una invitación a la sana distancia y no lo han querido respetar. Y como ejemplo, pues hay que ver lo que sucedió en el puerto de Lázaro Cárdenas, estrictamente en la tenencia de Guacamayas, donde habitantes de ese lugar celebraron el sábado un torneo de fútbol donde diversas fotografías evidenciaron el nulo respeto a las medidas sanitarias implementadas por las autoridades. La Asociación de Industriales del Estado hizo llegar estas imágenes para difundirlas, denunciando que pese a los constantes esfuerzos que se han realizado por parte del sector empresarial en esa zona, como cerrar locales, promover protocolos estrictos de salud o enviar a sus trabajadores a casa para evitar aglomeraciones, los ciudadanos no han respetado su sana distancia y han optado, como usted aprecia en las imágenes a través de Facebook, y usted que nos escucha le platico, pues es una cancha de fútbol, tiene algunas gradas y se ve pues prácticamente cualquier cantidad de personas, decenas de ellas, más de 50 claro, que están ahí presenciando este torneo de fútbol, una actividad que en este momento no está permitida, no está recomendada ante la crisis que se vive del COVID-19, especialmente en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es la ciudad número 1. Y pese a que esto sucede en el puerto michoacano, y que es el primer lugar, como ya le decía, en número de enfermos de coronavirus, la presidenta municipal, Itze Camacho, descartó también implementar medidas extraordinarias más contundentes, como podría ser, por ejemplo, el toque de queda. Pese a que el municipio de Lázaro Cárdenas ocupa el primer lugar en casos de coronavirus, la alcaldesa María Itze Camacho Sapiain descartó implementar por ahora un toque de queda para detener la transmisión por COVID-19, tras haber señalado en un video la falta de cooperación de los lazarocardenenses para respetar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. Por el momento, toque de queda como tal, sí, está descartado, así no es. Mira, esta como debe ser una disposición federal, no podemos tampoco sobrepasar hasta nuestros límites legales. Tenemos toda la oportunidad de, por las buenas, decirle a la gente que se vaya a sus casas, a no dejarla transitar cuando no tiene ninguna necesidad de hacerlo, solo cuando vaya a comprar víveres o vaya dirigida a los negocios que sí son esenciales. Camacho Sapiain detalló que el aumento de casos positivos de COVID se debió a la instrucción del gobernador Silvano Aureoles Conejo y la secretaria de Salud Diana Carpio Ríos de incrementar la cantidad de muestras aleatorias de 5 a 15. Las cifras últimamente en estos días van en incremento porque el jueves pasado la secretaria de Salud Diana Celia Carpio estuvo aquí con el gobernador y dio la instrucción precisamente a la jurisdicción sanitaria que en lugar de tomar 5 muestras aleatorias de posibles casos, se tomaran más de todos los casos posibles para tener una evidencia clara de qué es lo que estamos teniendo. Por su parte, el Cabildo de Lázaro Cárdenas implementó la ley seca desde el pasado 17 de abril hasta el 30 de mayo, a partir de las 0 horas del viernes hasta las 24 horas del domingo, así como la disminución de tráfico vehicular y el cierre de vialidades principales en los próximos días. En cuanto a la denuncia pública de la Asociación de Industriales del Estado sobre la organización de un torneo de fútbol en la tenencia de Guacamayas, la alcaldesa indicó que ya se contactaron con los organizadores para suspender dicho evento, por lo que si siguen con la misma práctica serán detenidos por poner en riesgo la salud de las personas. Reportó para Postdata Fernando Salgado. La entrevista. Bueno, ahí tiene usted lo que sucedió en el puerto de Lázaro Cárdenas y vamos ahora vía telefónica con el encargado de despacho de la Secretaría de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, a quien le agradezco que nos reciba la llamada porque hoy también, recuerde usted, es el regreso a clases de una manera especial con estas características que hoy se tienen que implementar para poder también a la par disminuir el número de contagios. Le agradezco pues a Héctor Ayala que nos reciba la llamada. Buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días, don Carlos. Un saludo para ti, para el distinguido y numeroso auditorio. Gracias. Preguntarle hoy finalmente,
los jóvenes, los niños regresan a clases y tendrán que hacerlo de una manera especial. ¿En qué va a consistir el regreso a clases? Si nos ayuda para entenderlo, por favor. Desde luego, Carlos, el día de hoy estamos en un escenario complejo a nivel mundial por la pandemia, pero debemos de decir que la educación es el proyecto social más importante para Michoacán. Y en ese sentido, desde la Secretaría de Educación, todo el sistema educativo en el Estado, estamos inmersos en ese compromiso. A partir del día de hoy iniciamos con las clases no presenciales, que no significa clases virtuales o por internet exclusivamente. Estamos en una estrategia que se llama Aprende en Casa, en donde es un programa en donde existen diversas estrategias. Una de ellas es la transmisión de contenidos académicos para preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, mediante canales de televisión abierta. Estamos ayudándonos de los medios tradicionales para transmitir contenidos educativos, como es la televisión y también la radio. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión también está incorporado en este esfuerzo. Otra alternativa son las plataformas digitales por internet, mediante las páginas de la Secretaría de Educación. Los jóvenes, los maestros y maestras pueden acceder a nuestros contenidos y empezar a trabajar desde casa también. Otra forma, pues, es la tradicional, la piramidal, que es con toda la estructura robusta que tenemos en la Secretaría de Educación. Me refiero a todos los niveles educativos, me refiero a la estructura directiva, a los supervisores, directores y maestros frente a grupo. Recordemos que estamos partiendo de algo en común, que es el libro de texto gratuito, que lo tienen todos los niños, y también de que todos los niños tienen un maestro frente a grupo. En ese sentido, yo quiero también, si me permites, Carlos, reconocer y valorar los esfuerzos de nuestras maestras y maestros michoacanos, que ellos son los que están sacando adelante a la educación en el Estado en esta crisis de salud. Queremos nosotros aportar desde el sector educativo medidas racionales, instruidas por el gobernador, como es el aislamiento. No podemos tener clases presenciales por obvias razones, y en ese sentido van todos los esfuerzos de nosotros para poder hacer frente a esta contingencia y que el sector educativo no sufra estragos a raíz de esta situación de emergencia, Carlos. Héctor, en el caso de Michoacán, tengo entendido, la cobertura de internet sigue siendo baja. Si no mal recuerdo, no alcanza ni al 40% de los hogares michoacanos. La televisión y la radio, sin embargo, parece ser logran prácticamente un 96-97%. ¿Son estas las cifras que ustedes tienen? Efectivamente, Carlos, estamos por eso poniendo a disposición de toda la ciudadanía las diversas plataformas. No solamente nos constreñimos al internet, porque sabíamos que iba a ser sumamente bajo el nivel de impacto, sino que vamos más allá, vamos con el apoyo de ustedes, de la radio, por supuesto, a permear de una mejor manera, con la televisión abierta, con los contenidos en físico, con las guías de estudio, con todo lo que se está haciendo por parte del sector educativo. Vamos a tener un ejercicio muy lúdico, hasta diría yo, académico, lúdico, en donde el niño estará llenando en su casa, en su libreta, en su libro de texto, como una evidencia para presentarla al maestro cuando ya termine esto y podamos reanudar las clases presenciales. De hecho, apostamos a que estas medidas de contención dictadas por el gobernador, por el gobierno federal, ayudarán a tener éxito y a que logremos cortar la cadena de contagios de esta enfermedad. Eso queremos hacer con un contenido no tan estricto. No queremos ser causa de estrés para la mayoría de las familias michoacanas, porque el niño tenga que
estar siendo instruido como si estuviera en la escuela. No es así. No estamos sustituyendo al maestro, es imposible, no es así. De hecho, el maestro frente a grupos sigue desarrollando su responsabilidad. Como servidores públicos que somos, que vivimos del erario público, todo el sector educativo, somos y estamos muy comprometidos con la sociedad michoacana para salir adelante de esto, con el menor daño posible al sistema educativo, con el menor atraso en los aprendizajes posibles, Carlos. En el caso supuesto, Héctor, de algún pequeño que no haya tenido oportunidad de ponerse al día, ni a través de la internet, ni tampoco que sea de esos casos que no tienen radio y televisión, ¿qué va a pasar con esos pequeños? Carlos, sabemos que puede existir, de hecho existe en muchos de los grupos que tenemos de alumnos, inclusive en el medio urbano, no solamente en el medio rural existen estos problemas en donde hay más de 5 niños en casa de diferente nivel educativo, hay solo una televisión o no hay televisión, hay solo una radio o no hay radio, hay solo una computadora, definitivamente no hay computadora, o si hay computadora no hay internet. Sabemos de todo esto, por eso te decía que la estrategia va mucho más allá. Todas estas son solo herramientas. La principal es el libro de texto gratuito y al maestro frente a grupo que el niño tuvo. Por supuesto que tendremos algunos resultados no deseados, porque es imposible sustituir las clases presenciales en el contexto en el que estamos, como país, como estado, como municipios. Por eso seremos sumamente conscientes, todo el magisterio lo está haciendo, de que no es una situación típica, estamos en una situación extraordinaria, y cuando las clases puedan ser reanudadas de manera presenciales, se robustecerán los contenidos y los aprendizajes especialmente estamos poniendo mucho cuidado en los medios rurales, en las comunidades de alta y muy alta marginación, y con las maestras y maestros que conocen a los niños, que saben las características que viven en su casa, las situaciones que viven en casa. Para ellos les decimos que tengan mucha empatía, y que una vez que sea posible robustecer los aprendizajes con ellos, estaremos trabajando de esta manera. Muy bien. Será importantísimo el apoyo aquí de los padres de familia. Y finalmente te preguntaría, Héctor, ¿descartan por completo el que de alguna manera se tuviera que reponer todo el ciclo escolar? Esto no lo ven en este momento ustedes. En todo caso, como hemos visto en otros países del mundo, pues los niños, sobre todo los adolescentes, como haya sido en la circunstancia en la que se encontraran, todos pasaron de año. Digamos que la tendencia de México, y en este caso de Michoacán, ¿va en esa ruta? Carlos, el ciclo escolar llevaba más de 7 meses trabajando. La ciudadanía está consciente de eso y sabe que sus niños y niñas tienen primero garantizado que no perderán el ciclo escolar. Van a tener continuidad en esto, en su aprendizaje. Lo que sí les pedimos, como bien lo comentaste, es hacer equipo en este momento. Necesitamos hacer equipo con los padres de familia, hacer equipo con los maestros, que tengamos una buena simbiosis con los directivos, que entre todos estar empujando esta situación para lograr ponerse a una distancia, lograr aceptar y estas medidas de restricción que al final de cuentas son por un bien común como es la salud, y entre todos pongamos fin a la cadena de contagios y poder reanudar nuestras actividades. Sabemos que va a haber muchas consecuencias en el sector productivo, en el sector económico, en muchos, y queremos que el sector educativo no sea uno de esos, porque confiamos que el proyecto más importante en el que puede invertir un país, un estado, es la educación y sus maestros. Muy bien, pues gracias por la información, y ojalá que haya éxito en esto que se ha implementado en el regreso a clases para continuar con ellas en estos esquemas que nos has platicado. Te agradecemos que nos haya recibido la llamada, Héctor Ayala. Gracias, buen día. Muy buen día, Carlos. Gracias a todos.
Bueno, ahí tiene usted la explicación que nos da el encargado de despacho de la Secretaría de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales. Hay que ponerle ganas en el hogar con los hijos para tratar de que sigan avanzando en el esquema educativo que tienen, en el grado que cursan. Y usted escuchó de nueva cuenta, Héctor Ayala Morales, está prácticamente descartada la posibilidad de que este año, pues digamos, se venga abajo o que esté en riesgo de no ser tomado en cuenta. Descarta esta posibilidad de Héctor Ayala, luego de, dice él, estos 7 meses que ya se han tenido de clases y el esfuerzo que se está haciendo en este momento a distancia y lo que puedan ayudar los padres de familia. Vamos a ir a una breve pausa, agradecemos algunos de sus mensajes. Aquí rapidito alcanzo a notar a Melchor Ornelas, nos saluda y nos desea un buen inicio de semana y la consolidación del proyecto. Gracias, Melchor, buen día. Vamos a una breve pausa y regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos.
Postdata con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia y vamos a ver cómo amanece hoy Morelia. Así es que vamos al reporte vial con Paco Sotomayor. Adelante, Paco, buen día. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los amigos? Por el favor, estamos sintonizando después de la media aquí en la capital michoacana, un domingo muy movido, día de bloqueo, de quema de vehículos interresaliente, ya lo han comentado ustedes cómo ha estado esto, día de robos en Morelia, día de tiroteos en la zona sur de Morelia, Tenencia Morelos, reportaban muchas camionetas haciendo detonaciones de arma de fuego aquí en San José del Cerrito, Tenencia Morelos en la Socialista, el saldo, una persona fallecida dentro de su domicilio, ahí murió abatida, a balazos, entraron varias personas con armas de fuego y ahí fue ejecutado. Asimismo, en la zona de la colonia El Lago se escuchaban detonaciones de armas de fuego. ¿Qué le puedo decir? Un fin de semana muy movido, vemos que la gente no acata quedarse en su casa, vemos que mucha gente todavía parece que es broma, dicen que esto es contra el gobierno federal y que la gente habla mal del presidente y que por eso, digo, no, ¿cómo creen? Sí, ustedes deben decir la verdad, dígame, ¿qué quiere que digamos? La gente dice que no es cierto, que esta pandemia es mentira y no quieren acatar, así como las fiestas en el pabellón Don Vasco, anoche todavía a las 11 de la noche estaba la música, estaban los caballos dentro del pabellón Don Vasco, sabemos que es una fiesta particular, pero eran más de 100 personas las que estaban adentro del pabellón Don Vasco en la fiesta, así como en diferentes partes reportan fiestas en los domicilios, en la vía pública, fuera de la calle, 11, 12, 1 de la mañana todavía la gente tiene su fiesta, ciertamente no hay fiestas en ningún lugar, pero la gente pues ya está desesperada, han pasado muchas semanas y ya la gente busca qué hacer, porque ya se desesperó, pero hay que ponerse a hacer algo en casa, hay que ponernos, hay muchas cosas que hacer, así que no se desesperen porque todavía faltan 3 semanas más o 4, o no sabemos cuánto más, pero lo cierto es que hay que cuidarnos mucho para evitar, y el día de hoy estará el gobernador en unos minutos más diciendo qué va a hacer, cuál va a ser el protocolo o qué medidas van a tomar. Muchos estados están tomando ya estas medidas necesarias porque la gente no quiere acatar estas disposiciones de los gobiernos tanto municipales, estatales o federales. Aquí en el municipio de Morelia han hecho filtros de sanidad, filtros sanitarios, y parece que la gente se molesta, Carlos. Se molesta, dicen que son filtros de revisión de vehículos, les decimos no. Son filtros para revisar a las personas, darles las recomendaciones necesarias y más a vehículos que vienen de otros estados, se les dan los prototipos a seguir, las medidas a seguir en caso de alguna emergencia sanitaria. Pero la gente dice que son largas filas, que tarda mucho en pasar estos filtros sanitarios y que se ha molestado mucho. Pues bueno, la gente nunca le vas a dar gusto en nada, simplemente cuídese, quédese en su casa. ¿Y cómo están las avenidas? Simplemente sin contratiempo, no tenemos ningún contratiempo, ninguna avenida. Eugenio Molina, Nayeli Ramírez nos han reportado circulación aceptable, Camelinas, Acueducto, Enrique Ramírez, Miguel, así como la zona de Calzada Ventura sin contratiempos, Avenida Madero, desde lo que es la zona de las Tarascas hasta lo que es Pedregal, si se ha hecho un recorrido, no tenemos contratiempos. Aquí en Pedregal siguen los contratiempos por las obras que se están llevando a cabo en estas laterales. Estamos a día 20 y no se terminan, nos dicen que posiblemente en unas 2 semanas más terminarán estas obras. Habían dicho que el día 15 se terminaban, pues no, esta obra yo la veo que todavía le falta mucho, mínimo unas 2 semanas para que la puedan terminar y sea reabierta a la circulación hasta lo que es pasando el crucero de la salida Quiroga, acá en la desviación a San Juanito y Chícuaro, la carga vehicular muy complicada, severamente complicada. Las autoridades deben buscar el protocolo de tránsito para agilizar la circulación en esta zona de poniente de la capital. ¿Cómo se encuentra Avenida Nocupétaro sin contratiempos hasta lo que es el Típila? Es la información de la media. Buenos días. Gracias, Paco, buen día. Bueno, y tiene usted el reporte vial y vámonos con esto otro que le había anticipado el periodista
y conductor de TV Azteca, del noticiario estelar de TV Azteca, Javier Alatorre, el pasado viernes llamó a su auditorio literalmente a no hacer caso a los datos sobre el COVID-19 que cada noche difunde en rueda de prensa el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Durante la transmisión que encabeza el viernes por la noche, le repito, afirmó que dichos datos son irrelevantes. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ahí tiene usted la declaración y a ello pues hubo una respuesta del presidente de México, quien en un mensaje que difundió el pasado sábado en redes sociales, señaló que el periodista cometió un error al llamar a su auditorio a no hacer caso al subsecretario de Salud, pero defendió el derecho del comunicador a expresarse. Aseguró que López-Gatell representa al mismo presidente del país. Por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error, como cometemos errores todos, y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista, inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad. Ahí lo que respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Déjeme comentarle que sorprende, la verdad es que a mí me sorprendió la respuesta del presidente. Ha habido periodistas que por menos, solamente por plantearle una pregunta, les ha ido, como nosotros luego referimos en corto con los amigos, les fue como en feria con el presidente cuando le cuestionaron algo menor, algo que podría ser una pregunta que muchos mexicanos estarían haciéndole al presidente, y cuando lo ha hecho un periodista que al presidente no le agrada o lo vincula a un medio de comunicación que lo siente su enemigo, que no está con él, le ha ido pero mal a ese periodista. Ejemplos abundan y lo menos que les dice son conservadores, fifís, entre otros. Ayer, el fin de semana, sorprende el presidente y se torna extraordinariamente comprensivo con Javier Alatorre. Y qué bueno desde la libertad de expresión y qué bueno desde esos derechos que usted encuentra en los artículos 6 y 7 constitucional, pero no deja de ser sorprendente porque solamente para dejar esto en el contexto y en el análisis, pues salieron cualquier cantidad de voces a decir que esto era un asunto arreglado, que Salinas Pliego y el presidente son cuatísimos, que uno de los más grandes beneficiados de esta administración es Salinas Pliego, y no descartan, hay ahí algunos analistas que no descartan que esto esté debidamente planificado, que sea una estrategia donde también participa el gobierno de la República. Hay otras voces que dicen que no, que evidentemente hay un disgusto de Salinas Pliego con el presidente y que lo que dijo Alatorre pues es una petición estrictamente de Salinas Pliego para conflictuarse con el presidente o arrinconarlo y lograr alguna ventaja. Son de las tesis que circulan. Lo que sí es sorprendente es la posición extraordinariamente comprensiva del presidente cuando a otros, repito, les ha ido como en feria, pero repito también, qué bueno por la libertad de expresión. Sin embargo, déjeme decirle que la Secretaría de Gobernación hizo público este sábado un apercibimiento
a la empresa TV Azteca luego del llamado que hizo Javier Alatorre. En el apercibimiento, la dependencia aclaró que el Consejo de Salubridad General es una autoridad federal con jerarquía que merece observancia obligatoria en todo el territorio nacional, por lo que llamó a Televisión Azteca a cumplir sus determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria. Esto es lo que sucedió también el fin de semana y veremos cuál es la reacción hoy de Alatorre y TV Azteca, porque de momento, a través de un tuit, Alatorre fue extraordinariamente también amable, no justificó más nada, solamente reconoció al presidente de México y su liderazgo y le manifestó una vez más su respeto, pero hasta ahí la dejó. Veremos pues si hay alguna reacción adicional a Alatorre y qué sigue con todo esto. Ahora vámonos al ámbito de la seguridad y para ello nos comunicamos con Conrado Álvarez y Red 113. Conrado, ¿cómo estás? Adelante, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarte, mi querido Carlos, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión y comentarles la información reciente que en la Tenencia Morelos, en la colonia Socialistas, un joven fue privado de la vida a balazos, de acuerdo con la información que se obtuvo en la cobertura periodística. El suceso fue en la calle Sensontle, esquina con Paisán. Trascendió que unos paramédicos arribaron al sitio y confirmaron el deceso del muchacho, quien fue identificado como Salvador, de 19 años de edad. Los oficiales de seguridad pública coronaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Minutos después, la unidad de servicios periciales y escena del crimen arribó a la referida dirección e hizo las primeras investigaciones para esclarecer el homicidio. Luego, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Trascendió que sujetos desconocidos realizaron varios disparos en contra de la víctima y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Este asunto pues ya es investigado precisamente por el personal de la Fiscalía. En otra información, el día de ayer, un grupo de personas, entre ellas mujeres, niños, personas de la tercera edad y adultos jóvenes, bloquearon la carretera Gámbara-El Letrero con un vehículo de carga frutero que previamente retuvieron y referían que estaban en contra de los operativos de las fuerzas estatales y federales, exigían que los uniformados se retiraran de la zona y a raíz de esta situación pues incendiaron este automotor que tenían retenido, también las llantas. Posteriormente se retiraron. Los oficiales de seguridad pública y de la Guardia Nacional se encargaron de desbloquear esta vialidad. Sin embargo, minutos después, estas mismas personas retuvieron otros vehículos en la zona de la glorieta al general Emiliano Zapata, en la población de Cuatro Caminos, también en el municipio de Mújica, y posteriormente desconocidos incendiaron estos 3 vehículos más que fueron retenidos por esta gente. Entre ellos había una pipa, un tráiler, además de un camión también de carga. No hubo personas lesionadas en esta situación, sin embargo los daños materiales fueron de varios miles de pesos. Bomberos locales se encargaron de apagar las llamas de las unidades que fueron siniestradas y de acuerdo con información de contactos policíacos y también militares, estas personas que realizaron la manifestación y que realizaron también la quema de vehículos habían sido pagadas por un grupo delincuencial para realizar estas protestas en contra de las autoridades por los operativos que se mantienen en aquella parte de la entidad y que han representado duros golpes para los grupos delincuenciales, según lo dado a conocer por fuentes gubernamentales. En otras noticias, en Arteaga, al menos 8 pasajeros de un autobús de la línea Purépecha resultaron heridos luego de que la unidad volcó a la altura de la ranchería Los Pocitos en la carretera libre Arteaga-Nueva Italia. 2 de las víctimas fueron trasladadas a esta ciudad de Morelia a bordo de un helicóptero. La unidad se dirigía hacia Uruapan cuando todo esto sucedió. Es un vehículo con número económico 515. El accidente fue a la altura del kilómetro 2020 en el lugar conocido como El Descansadero. El chofer de la unidad perdió el control de la dirección y volcó sobre su costado derecho luego de impactar a un talud. De los lesionados, 2 fueron llevados a bordo de un helicóptero a la capital michoacana. Son Aurora, de 20 años de edad, y Daniel Alejandro, de 9 años de edad, ambos vecinos de la ciudad de Zamora. Los otros lesionados son la de Linda, de 24, María Nereida, de 28, Estanislao, de 92, Miguel, de 70, Ofelia, de 51, todos ellos vecinos del municipio de Arteaga, así como Mercedes, de 55 años de edad, quien es
originaria y residente de la ciudad de Apatzingán. Estos últimos fueron llevados a un hospital particular de Uruapan a bordo de ambulancias de rescate y salvamento, así como de protección civil estatal. Mi querido Carlos, la información, excelente inicio de semana para todos. Gracias, Conrado, buen día. Ahí tiene usted el reporte de Conrado Álvarez y déjeme también informarle, como ya anticipaba un poco Paco Sotomayor, el pasado fin de semana también Morelia puso algunas revisiones a la entrada de la capital michoacana para detener algunos vehículos, pedirles que paren un momento y revisarles la temperatura y darles algunas recomendaciones para evitar que se propague el COVID-19. Con la finalidad de concientizar a la sociedad y reducir el riesgo de propagación del coronavirus, arrancó este viernes el operativo para la instalación de filtros sanitarios en las 5 entradas a Morelia, localizadas en las salidas a Milcumbres, Pátzcuaro, Salamanca, Charo y Quiroga. Los operativos de sanidad, de los filtros de sanidad. Y bueno, pues a partir del día de hoy vamos a estar en las 5 entradas de Morelia, que es la salida a Milcumbres, la salida a Pátzcuaro, la salida a Salamanca, la salida a Charo y la salida a Quiroga. La comisionada de Seguridad Pública de Morelia, Julissa Suárez Bucio, señaló que trabajadores de la Dirección de Salud Municipal registrarán de manera aleatoria la temperatura corporal de algunas personas, a quienes harán una serie de preguntas para identificar los principales síntomas de infección por COVID-19, como son escurrimiento nasal, tos seca, cefalia o dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y dolor de garganta. En caso de detectar posibles pacientes de infección por COVID-19, se recomendará aislamiento en el hogar o será trasladado a un nosocomio, dependiendo de la gravedad de los síntomas presentados. Los compañeros de salud sean quienes hagan las revisiones. Estamos parando a los vehículos, nosotros como policía estamos atendiendo la parte de vialidad y bueno, pues ellos hacen la revisión, 5 preguntas básicas, revisión de temperatura, y nosotros estamos al tanto de la parte de seguridad. Si encontramos a una persona que tiene todos los síntomas, la indicación es escoltarla para que se vaya directo al hospital. Durante la contingencia, los filtros sanitarios se instalarán en horarios específicos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Suárez Bucio expresó que aunque no hay restricción de ingreso a los turistas, se pide a los automovilistas que permanezcan en sus hogares y prorroguen su estadía en Morelia hasta que finalice la contingencia. En dichos filtros de sanidad se contará con la participación de la Policía Michoacán, la Policía Morelia y en próximos días se estima la incorporación de la Guardia Nacional. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Nos vamos, gracias por sus saludos a Flor Mendoza, Daniel Montoya, Carlos Charlie, Adolfo Bañales dice golpe a la libertad de expresión, no nos refiere más nada, gracias también por sus comentarios. Quédese con Ignacio Martínez, trae más noticias para todos ustedes. Nos vamos, nos vemos mañana. Postdata, la expectativa está con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, que tiene un enorme reto, que en aras de la salud, el aislamiento obligatorio que ha referido no violente los derechos humanos.